Leyendo encuentro algunos elementos que tienen que ver con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, versículo 17, allí en ese pasaje de la palabra encontramos al apóstol Pablo diciendo que en la espada del Espíritu, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. De la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y en la armadura del creyente, que leemos en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, encontramos que la palabra de Dios es un elemento fundamental. Podríamos decir de alguna manera que el Espíritu Santo obra a través de la palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Eso debemos tenerlo claro. Porque si tú y yo no tenemos claro que el Espíritu de Dios obra a través de la palabra, en consecuencia nuestra vida espiritual va a ser una vida espiritual demasiado débil, endeble. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos fundamentamos en la palabra, si nos fundamentamos en las emociones, si nos fundamentamos en las circunstancias, si nos fundamentamos en las impresiones o en las sensaciones, nosotros vamos a tener una vida absolutamente inestable. Por eso la palabra, cuando nos invita, la Escritura nos invita a que pongamos en ella nuestro fundamento, porque la palabra tiene que ver con Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando colocamos en Cristo el fundamento de nuestra vida, inmediatamente nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar y nuestra vida económica y nuestra vida en todo sentido encuentra estabilidad. Porque en este mundo, obviamente las verdades pueden cambiar. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser considerado por la sociedad una mentira. Lo que hoy es cierto, mañana lo pueden considerar falso. Lo que hoy es aprobado, mañana lo pueden considerar desaprobado o viceversa. Entonces, ante ese sentimiento y ante esa sensación tan cambiante, nosotros debemos tener claro que solo la palabra de Dios es la que puede mantenerse firme. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor. Pero dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo cual quiere decir que la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios tiene fundamento eterno y no es para nuestro tiempo. Hay muchas personas que podrán decir, no, la palabra de Dios es verdad, que es el mensaje de Dios, pero para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Y déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios tiene verdades que son permanentes y no tienen nada que ver con la cultura, no tienen nada que ver con la sensación social que podría cambiar. Desde luego que sí, por causa de los tiempos, por causa de los moveres de la tierra misma. Pero la palabra de Dios en sus principios fundamentales, la palabra de Dios es inamovible e inalterable. Por eso dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Leyendo encuentro que hay una conexión impresionante entre el Espíritu y la palabra, entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entiendo, por ejemplo, que en la creación encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis, Génesis 1, 2, que el Espíritu Santo es el agente de la creación. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa expresión se movía no es una expresión simplemente de alguien que se mueve o como que se moviera un animalito. No. Cuando la Biblia habla de esto, está diciendo como que el Espíritu Santo incubaba a la tierra, porque de alguna manera Él fue el que incubó la creación que tú y yo hoy conocemos. Leamos Job capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. También encontramos, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. De manera que cuando nosotros hablamos de la vida misma nace, brota del Espíritu. La vida brota del Espíritu. Por eso cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú y yo venimos a Cristo, dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, así como le da vida a la creación en el libro del Génesis, así como el Espíritu Santo inclusive permitió el advenimiento de Jesucristo, porque por causa del Espíritu fue que vino el Señor Jesús a la tierra.
Cuando María preguntaba, ¿y cómo será esto? No te preocupes, el Espíritu de Dios te cubrirá con su gloria. En ese sentido, básicamente lo que estaba diciendo, vas a concebir del Espíritu y de esa manera vas a poder generar vida. En ese sentido, y leyendo la Biblia, encuentro que Job estaba reconociendo que si él tenía vida, era por obvias razones por el Espíritu. Si tú y yo tenemos hoy una vida que es una vida espiritual, que es diferente a la vida física, nosotros tenemos hoy una vida espiritual. Si tenemos una vida espiritual, tú y yo hoy día, no es otra cosa sino es por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo nos enamoró, el Espíritu Santo nos mostró a Cristo, el Espíritu Santo nos reveló el plan de redención, el Espíritu Santo nos devuelve la esperanza. Sin el Espíritu Santo es absolutamente imposible mantener una vida cristiana estable, sólida, verdadera. Encuentro que el Espíritu Santo y esa conexión que tiene con la palabra la encontramos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, leemos algunos elementos como por ejemplo este que dice: el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Permítame resaltar esta expresión: así como el Espíritu Santo da vida, amén, el Espíritu Santo a través de la palabra sostiene la vida. Mire que usted lee allí en la palabra, dice: quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Lo cual quiere decir que si tú y yo podemos ser estables, si tú y yo podemos tener estabilidad, no es por otra cosa sino por el poder del Espíritu a través de la palabra. El poder del Espíritu, la palabra, nos sostiene. Quiero que entiendas una cosa: si hay algo que va a sostener tu matrimonio, es la palabra. Si hay algo que va a sostener tu vida espiritual, es la palabra. Si hay algo que te va a sostener a ti con el transcurrir de los años, porque te digo una cosa, uno se puede meter en muchas cosas y se mete con emoción. Uno se mete en negocios, en proyectos. Hay gente que emprende cosas y de repente, así como comienza un proyecto, así mismo pasan los días y ya como que aquel proyecto no era tan importante. Hay gente que dice: voy a hacer esto y voy a vender, voy a hacer tortas, por ejemplo. Estoy hablando de un ejemplo. Voy a hacer tortas y voy a dedicarme a esto. Y resulta que llega un momento en que se aburrió de las tortas. Ahora voy a hacer otra cosa. Ahora voy a dedicarme a la inmobiliaria. Y entonces se meten a vender, a buscar aquí, a buscar allá, a buscar lo uno. Y llega un momento en: me aburrí de esto. Entonces viene y se mete en otra cosa. Y en este mundo de inestabilidad, lo único que a ti te va a permitir mantenerte firme en tu vida espiritual es la palabra de Dios. No es la iglesia. No. No es la iglesia, no son los hermanos de la iglesia. Porque cuando yo me convertí aquí en la iglesia hace 23 años, había mucha gente que eran mis amigos. Y ¿sabes qué? Unos están, otros se fueron porque Dios los mandó para otra parte. Otros se fueron porque se devolvieron para el mundo. Pero ¿sabes por qué yo me he mantenido? Por una sola razón: por la palabra de Dios. Si tú no tienes claro eso, déjame decirte algo. Si tú no tienes claro eso, tú vas a tener la emoción de la experiencia espiritual un día elevada, pero otro día se te va a caer, se te va a disminuir. Pero si hay algo que te va a permitir a ti ser estable en tu caminar espiritual, es la palabra. Y si tú no tienes conectividad con la palabra y con el Espíritu Santo, obviamente que tu vida espiritual será insostenible. No vas a poderte sostener. Así como un matrimonio no se puede sostener si no hay amor, tú no puedes sostener tu vida espiritual si no tienes conexión con el Espíritu Santo y con su palabra. Lo que te va a permitir a ti, con el transcurrir los años, que cada vez que vienes a la iglesia, que cada vez que vienes al templo, lo haces sabiendo básicamente que es Dios quien a través de su palabra le da sentido y estabilidad a tu vida. Eso definitivamente solo nos lo puede dar ¿quién? El Espíritu Santo y su palabra. Solo el Espíritu Santo le puede dar vida a la palabra para que la palabra
cobre vida en tu interior y pueda sostener tu vida espiritual, pueda sostenerte en los momentos que quieres desmayar, en los momentos que quieres simplemente volver atrás, en los momentos que simplemente quieres dejar todo tirado. Solamente la palabra te puede dar convicciones, y las convicciones son las que te dan estabilidad. Amén. El Espíritu Santo vivifica. Encuentro por la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segundo a los Corintios 3, 6. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, no, sino del Espíritu. Porque la letra mata, dice, mas el Espíritu vivifica. Cuando habla de la letra y cuando se referencia la letra versus el Espíritu, se está refiriendo a una vida religiosa, de pronto aparente, una vida espiritual aparente. No es lo mismo que una vida espiritual verdadera y real. Aquí lo dice la Biblia. La gente se aburre de la iglesia, la gente se puede desanimar del culto, la gente se puede aburrir de las alabanzas. ¿Por qué la gente puede decir, ay, yo esa alabanza ya me la sé? Y entonces decir, ¿sabes qué? Como ya yo me la sé, entonces simplemente mi vida espiritual, mi vida de adorador termina siendo una vida absolutamente vacía, absolutamente débil. Lo puede suceder también en mi vida de oración. Si tú no tienes la vida de la palabra, la vida del Espíritu, entonces todo es un cascarón hueco que no tiene sentido. El Espíritu Santo vivifica. El Espíritu Santo aviva el corazón del creyente. La palabra también lo hace. Santiago capítulo 1, versículo 18. Vea lo que dice Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Luego entonces, mi amado, el Espíritu usa la palabra para hacernos a ti y a mí vivir una vida espiritual. Y así como tú un día estuviste muerto en tus delitos y pecados, así como tú un día estabas absolutamente cegado, no conocías, no comprendías, no entendías el mensaje de Dios, solo el Espíritu Santo a través de su palabra pudo darle vida a tu alma. Y en ese sentido, cuando Dios le dio vida a tu alma, le dio vida a tus sueños, le dio vida a tus proyectos. El Espíritu Santo le dio vida a tu caminar. Y en consecuencia de eso, por supuesto que tú puedes decir, sabes que mi matrimonio también el Señor lo puede levantar, porque así como Él nos dio vida por su palabra, en ese sentido tu matrimonio puede volver a la vida por su palabra, tu economía puede volver a la vida por su palabra. Todo lo que hoy de pronto esté muerto en tu vida solo podrá volver a la vida a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo nos permite nacer. El Espíritu Santo y la palabra nos permiten nacer. Juan capítulo 3 versículo 8, vea lo que dice. Juan 3, 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Ya quiero preguntarle a usted, ¿usted nació del Espíritu? El que nace de la carne, dice la Biblia, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Cuando alguien, y un día leía yo algo que me llamó la atención, porque decía, si tú te vas de la iglesia, si tú abandonas el cristianismo, si tú reniegas de la fe porque alguien de repente te hizo daño, un líder, un ministro, una persona, un hermano de la fe te hizo algo y tú abandonas la fe por eso. Entonces esa reflexión decía, si tú viniste a la iglesia y si tú te vas de la iglesia porque los hermanos o las personas te hicieron daño, nunca entonces estuviste en la iglesia por el Señor, sino por la gente. Lo único, escuche bien, que a ti y a mí nos da la oportunidad de mantenernos y mantenernos a lo largo de los años. Porque escúcheme bien, los tiempos van a pasar, los años van a llegar. Y qué bueno que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo he sido sembrado y donde Dios me sembró, allí eché raíces. Y porque eché raíces, ¿sabes qué Dios permitió? Que yo diera fruto. El único que te va a permitir a ti ser estable y tener estabilidad es evidentemente el Señor a través de su palabra. El Espíritu Santo nos da salvación. Tito
3:5 y luego leemos Santiago 1:21. Tito 3:5 dice la Biblia: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí viene una parte importante. No solamente el Espíritu nos crea, no solo nos vivifica, no solo nos permite nacer de nuevo, sino que Él es el agente de la salvación. Él es el agente de la salvación, porque sin el Espíritu no podemos vivir. Sin el Espíritu dice la Biblia que no podemos ser ni regenerados ni renovados. ¿Qué significa regeneración? Es el proceso a través del cual nosotros dejamos de ser lo que éramos para ser lo que el Señor quiere que seamos. Eso se llama regeneración. Pasar de muerte a vida, cambiar. El único que te va a ti a permitir ese cambio es el Espíritu Santo. El único que va a permitir que la palabra transforme tu mente y te renueve es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin la palabra, es absolutamente imposible caminar una vida espiritual fuerte y sólida. Y aquí quiero preguntar, que hagamos una reflexión, y es: ¿cómo era tu vida espiritual? ¿Cómo era tu vida? No tanto espiritual. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de conocer la palabra de Dios? Pero estaba yo hace unos días en un evento y me hablaron de un hermano de la iglesia. Y estábamos en el evento y me hablaron del hermano y me decía: imagínese que mi hermana, su mejor amigo es el hermano fulano de tal. Y entonces, que también es discípulo mío. Entonces decía: él es el mejor amigo del esposo de mi hermana. Una historia ahí medio errada. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención? Y él me decía: ¿sabes que cuando ellos se dieron cuenta que Miguel se había convertido, cuando ellos se dieron cuenta de que él estaba caminando en el Señor, ¿sabes qué dijeron? Oye, definitivamente la palabra tiene un efecto transformador en la vida de una persona. Porque tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que ser diferente. Cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tú te encuentras verdaderamente con Él, tu vida tiene que ser impactada, tiene que ser transformada y tiene que ser evidentemente una vida de testimonio de paz. ¿Qué es eso? Pasar de muerte a vida. Es el proceso de la regeneración. La regeneración no la da la cantaleta. La regeneración no la da el sermón, ni siquiera la predicación de la palabra el domingo. El único que puede regenerar el corazón del hombre, el único que puede renovar la mente, y como consecuencia de renovar la mente, que básicamente cuando la Biblia habla de la renovación de nuestro entendimiento, está hablando de la renovación de nuestro corazón, donde están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, es el Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo de Dios. Pregunta: ¿cómo ha sido tu cambio? ¿Cómo ha sido tu transformación? ¿Se ha notado? ¿Ha sido evidente lo que el Señor está haciendo en tu vida? Porque escúcheme, en usted y en mí la obra de Dios no ha terminado. Seguramente que no. Pero lo que tú y yo ya hemos vivido con Dios es suficiente como para que la gente que está allá afuera diga: tremendo el poder que Dios hace, tremendo el poder, tremendo lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se rinde a Él. Si todavía no lo dicen, si no se han dado cuenta, tú tienes que ir a la palabra, meterte con el Espíritu Santo para ser regenerado y para ser, como dice allí, renovado en tu caminar. Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice así la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando la Biblia hace referencia a eso, está diciendo que la que transforma nuestra alma es
La palabra. La palabra es la que transforma. La palabra es la que renueva. La palabra es la que produce en nuestro interior ese cambio a través del Espíritu Santo. La palabra por sí sola, evidentemente que no, porque el poder de Dios fluye a través de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el caminar, la evidencia del poder de Dios. Usted no puede decir simplemente, bueno, la verdad es que Dios es un Dios de misericordia, Él me está cambiando, Él me está transformando. Y con ese concepto de decir, Dios comenzó en mí una obra y no la ha terminado, y con ese pensamiento mucha gente puede perfectamente hacerle saber a la gente que está a su alrededor, sabe que yo no he cambiado simplemente porque yo estoy en proceso. Eso es cierto, pero lo cierto es también que lo que ya tú has vivido con el Señor es suficiente como para que la gente diga que si te conocieron en la carne, hoy que te conocen en el Espíritu, ya no eres la misma persona. ¿De cuántos puede la gente que te conoció antes y ahora decir que Dios ha hecho una obra en su vida? ¿De cuántos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la casa, aló. Primero los de la casa. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Pero ¿sabe qué? Eso es verdad. Pero el ministerio tiene que comenzar por la casa. La santificación es el proceso a través del cual vamos dejando lo que no conviene, lo que no edifica, lo que no bendice, solamente a través del Espíritu Santo. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primero a los Corintios, versículo 11. Y esto erais algunos, mas habéis ya sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Me gusta eso, ¿ah? Ya habéis sido lavados. Diga conmigo, ya yo fui lavado. Ya yo fui santificado. Entiéndalo. Cuando la gente de alguna manera a usted lo señalan, cuando a usted lo critican, cuando a usted lo censuran en su caminar, seguramente que ha pasado, porque eso lo utiliza muchas veces el diablo, el comentario de la familia, inclusive de los amigos, de los compañeros de trabajo. Comienzan a usar de pronto comentarios. Es el diablo diciéndote a través de ellos, sabes que a ti no te sirve la palabra, a ti el poder del evangelio no ha significado absolutamente nada. Mucha gente haciendo eco de esas palabras, sabes que dicen, verdad, yo no soy un buen cristiano, abandonan el barco, se van a la vida pasada, van a baladí superficial, pecaminosa, y abandonan el caminar en Cristo. Pero yo quiero que entiendas una cosa, es verdad que la gente nos va a observar, es verdad que la gente nos va a analizar, es verdad que eso va a suceder, pero también es cierto que ese nivel que la gente pide de ti y de mí solamente se debe a una sola cosa, y es que no es lo mismo que de repente usted tenga un pantalón blanco. Si usted tiene un pantalón blanco y usted tiene los zapatos sucios, sería absurdo que usted cogiera el pantalón atrás y se limpiara, ¿cierto que no? Nadie hace eso con un pantalón blanco. ¿Por qué? Porque se ensucia. Se ensucia el blanco. ¿Y por qué si lo hace con un pantalón negro o con un jean? No se ensucia. También se ensucia, pero ¿cuál es la diferencia? Al impío, las malas actitudes no se les nota. A ti y a mí sí se nos nota. Pero ¿sabes qué? Vamos en ese proceso. Y desde luego que no permitas que absolutamente nada te robe a ti el privilegio de caminar en ese proceso que la Biblia llama el proceso de la santificación. Yo fui santificado por el poder del evangelio y seguiré siendo santificado. Entonces, leyendo esto en la Biblia, encuentro que el Espíritu y la palabra son extraordinariamente poderosas. Juan capítulo 17, versículo 17, mira lo que dice la Escritura. Esta es una palabra cuando habla de la santificación. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Primero, la palabra de Dios es verdad. Esa es la verdad allí. La palabra de Dios es verdad. En este mundo inestable, que hoy cree una cosa y que mañana cree otra, en este mundo cambiante, en este mundo ambivalente, en este mundo polarizado, solo algo es verdad, y es la poderosa palabra de Dios. Recuerde, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es verdad. Pero además que la palabra de Dios es verdad, ella se encarga de santificarnos, se encarga de renovarnos. La palabra se encarga de transformarnos. Entonces, aquí viene esta reflexión que quiero que guardes en tu corazón. Y es, haz una evaluación de tu propia vida. Haz una evaluación de tus actitudes. Haz una evaluación de tus reacciones. Haz una evaluación de tus pensamientos. Haz una evaluación de lo que sientes. Porque hay gente que tiene sentimientos, de pronto no los exterioriza. A veces son más notorios aquellos que exteriorizan lo que sienten. A veces es más notorio aquellos que reaccionan ante las circunstancias. Pero hay gente que no reacciona, hay gente que no exterioriza, pero su corazón está lleno de dolor, de resentimiento, de amargura. Y esta noche yo quiero que hagas una evaluación de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y evalúate y pregúntate a ti mismo: ¿qué tanto has permitido que la palabra de Dios transforme eso que no te gusta de ti? No le preguntes a los demás para que no te hieras, para que no te resientas, para que no te amargues. Pregúntate a ti mismo. Evalúa tu propia vida, tú a ti mismo, en la sinceridad. Como dice aquella canción: cuando nadie me ve, cuando no tengo que esconder absolutamente nada, cuando no hay apariencias, allí debo ser sincero. Allí la apariencia de piedad se va. Allí, gloria a Dios, esa canción dice: es tu gracia lo que cuenta. Es el poder de Dios lo que sucede. Pero haciendo una evaluación de tu vida en este tiempo de Navidad, en este tiempo decembrino, donde la gente evalúa su vida, y ante esa evaluación tú tienes que decir: bien, ¿qué es lo que no me gusta a mí de mí? Y cuando hagas esa evaluación tendrás que decir: bien, ¿continúas igual por un año más, por 5 años más, o decides cambiar? Y si decides cambiar, ya está visto que tú no puedes cambiar solo. ¿Aló? Ya está visto que proponiéndotelo no es suficiente. Ya está visto eso. Ya está visto. Ya está bueno de que tú le sigas diciendo al Señor: ¿sabe qué? No lo vuelvo a hacer. Porque ya está visto que si le has dicho 1 y 1000 veces no lo vuelvo a hacer, es porque no eres capaz de cambiar en tus fuerzas. Entonces tendrás que decirle: Señor, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Exponte a la palabra. Exponte a Dios. Deja que ella te confronte. La Biblia lo dice, que la palabra de Dios es extraordinariamente la única capaz y suficiente de transformar nuestra vida. Santiago 1:18. Leamos por favor Santiago 1:18. Ya lo dijimos, ¿no? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora, teniendo claro este primer punto de la enseñanza, y es el poder de Dios y el poder de la palabra en el Espíritu Santo y en la Escritura, quiero que hagamos otra reflexión y tiene que ver con este punto, y es: ¿cómo hace el Espíritu Santo para transformar nuestra vida a través de la palabra? ¿Cómo hace el Espíritu Santo a través de la palabra para transformar nuestra vida? Hay que entender claro algunos tópicos fundamentales, como son, por ejemplo, la palabra revelación. La palabra revelación. Esa definición es muy importante que usted la tenga clara.
Cuando se trata de la Biblia, la expresión revelación tiene que ver con descubrir lo que antes estaba escondido. Eso se llama revelación. Descubrir lo que antes estaba escondido. Es mostrar, destapar, sacar a la luz. Significa básicamente mostrar lo que estaba escondido. La Biblia, ¿qué es lo que hace a través del poder de Dios? Mostrar los secretos de Dios. Los secretos de Dios tú no los podrás conocer, no los podrás identificar, no los podrás descubrir preguntándole al uno, preguntándole al otro, yendo a la internet, buscando por aquí, buscando por allá, porque no. Lo único que a ti te va a permitir revelar a tu corazón y a tu propia alma la voluntad de Dios es la palabra del Señor. La palabra, así como inspiró a los hombres que la escribieron, porque si miramos la expresión inspiración, entendemos que es el método con el cual Dios aseguró y logró su comunicación infalible y perfecta de su revelación. Es decir, la voluntad de Dios Él la reveló a través de su poder en el Espíritu Santo, mostrándole a los escritores de la Biblia el mensaje perfecto que contenía el corazón y el sentido de Dios para el hombre. La inspiración tiene que ver con ese modelo, esa manera a través de la cual el Espíritu Santo introdujo en el corazón de los escritores el mensaje de Dios. ¿Aló? Quiero que entiendas una cosa con esto. Así como el Espíritu Santo le reveló los secretos de Dios a los escritores, así como el Espíritu de Dios le inspiró a los que narraban o escribían la Biblia el mensaje del corazón de Dios, solamente el Espíritu Santo podrá hacer viva su palabra en tu corazón. Solamente la palabra de Dios puede ser revelada al corazón del hombre a través del Espíritu. Y ese proceso se llama iluminación, que es la tarea del Espíritu que concede a cada creyente el entendimiento de la verdad de Dios al corazón del hombre. El entendimiento de la verdad de Dios al corazón del hombre, ¿sabe cómo se llama? Iluminación. Por eso cuando tú vayas a la Biblia, y eso lo decía en el mensaje que usé para invitarles a esta enseñanza de esta noche, mucha gente se pregunta, ¿cómo hace el pastor? ¿Cómo hace el predicador? ¿Cómo hace el que está ministrando para tomar la Biblia y de ella sacar el mensaje de Dios? Escúcheme, no se trata de sacar el mensaje de Dios, se trata de entender el mensaje de Dios para nuestra vida. Y el único que puede revelarnos a nosotros, mostrarnos y colocar en nuestro corazón ese mensaje es el Espíritu Santo. Porque solo a través de él el Espíritu Santo puede generar revelación. Leyendo pasajes de la Escritura encontramos, por ejemplo, que la voluntad de Dios se reveló a través del Espíritu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vea lo que dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí viene un pensamiento para ti también. Si tú quieres entender el mensaje de Dios para tu vida, tienes que entender que así como los hombres no hablaron lo que se les ocurrió y no escribieron lo que se les ocurrió, en tu caso y en mi caso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar este próximo miércoles. Cómo entender y cómo conocer la voluntad de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero no todo lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios. ¿Aló?
usted va a tener que identificar la voluntad de Dios en la palabra. Usted va a tener que conocer la voluntad de Dios en la Biblia. Por eso es absolutamente peligroso. Tan peligroso como para el profeta decirle, así te dice el Señor a una persona. Porque un profeta puede decir eso. ¿Y cuántos profetas no han dicho cosas que no son correctas? ¿Cuántos profetas no se han equivocado? Así. Porque la Biblia dice, cuando el profeta dijere o hablare en nombre de Jehová, y lo que el profeta dijere no se cumpliere, con presunción habló el tal profeta, dice la Biblia. No tengáis temor de él. En algún pasaje dice, no tengas temor de él. En otro pasaje dice, sabes que si es caso, apedréenlo. Porque está diciendo lo que Dios no dijo que dijera. Entonces, cuando se trata de la voluntad de Dios, es importante no presumir. Por eso dice, con presunción habló el tal profeta. Hay gente que presumiblemente le dice a otro lo que cree que Dios le quiere decir. Hay gente que entiende para su vida lo que cree que Dios le quiere decir. Yo creo que Dios me quiere decir que yo debo ser fiel con mi esposa. Imagínate tú. Yo creo que Él me quiere decir eso. Yo creo que, oiga bien, por eso es peligroso moverse en la toma de decisiones con base a lo que otro piense, con base a lo que otro opine, con base en el consejo del uno o en el consejo del otro. Como también es peligroso que tú digas, Señor, no sé qué hacer, voy a ver qué hago. Imagínate, tú no sé qué hacer. Meto el dedo aquí y dice, y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ay, Señor. Señor, quiere decir que lo que viene es grave. Por favor, yo espero que usted no tome decisiones, ni camine su caminar en Dios con base en el dedito, porque eso se llama, así como los clarividentes, los brujos, los hechiceros hacen uso de lo que se llama la clarividencia, la cartomancia, ¿cómo diríamos? Sí, muchos creyentes podrían de alguna manera meterse aquí, acá y decir, eso se llamaría entonces bibliomancia, que sería tomar la Biblia para entender lo que yo supongo que Dios me quiere decir. ¿Aló? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque, fíjate, si tú lees el libro de Job, por ejemplo, si tú lees el libro de Job, en el libro de Job hablan los amigos de Job todo lo que se les da la gana decir. Los amigos de Job, leyendo el libro de Job, tú vas a páginas enteras, el uno, Elifaz, el otro hablando, cada uno hablando y hablando y hablando. ¿Qué tal que tú abras la Biblia en esos pasajes? Más adelante, cuando Dios le dice a Job, le habla a Job, le dice, ¿sabes qué? Lo que tus amigos te dijeron no fue conforme a mi voluntad. ¿Aló? Y por eso tú y yo tenemos que tener claro que el poder de Dios fluye en nuestra vida a través del Espíritu Santo y con la guía de la palabra. Dios habló y por supuesto la voz de Dios hoy día tiene una connotación extraordinariamente poderosa. Por ejemplo, leamos Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando dice les daré mi ley, ¿sabes qué está refiriéndose? A la palabra. La palabra es la única que puede ser voluntad de Dios perfecta para nuestra vida. Y ella, desde luego, nos permite conocer. Cuando habla del pacto, se refiere al propósito eterno de Dios para nuestra vida. El propósito eterno de Dios para tu vida lo vas a conocer cuando el Espíritu Santo tome la verdad de la Escritura y la haga viva y la haga real para ti,
y para cada uno de nosotros en el momento particular. La palabra de Dios es perfecta. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entienda eso. ¿Por qué la palabra es viva? ¿Por qué? Porque la palabra, cuando es guiada por el Espíritu Santo, no solamente tiene vida, sino que tiene el poder de dar vida. ¿Por qué es eficaz? Porque dice la palabra que Dios, cuando lanza su palabra, ella cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Entienda una cosa, la palabra. Por eso, la próxima semana, cuando hablemos de cómo tomar decisiones, vamos a mirar y a entender esto con mucha mayor precisión. Mira, Dios nos puede hablar de muchas maneras. En la antigüedad, por ejemplo, Dios hablaba a través de símbolos. El arco iris en el cielo era una forma a través de la cual Dios le habló al pueblo de Israel o al pueblo de Dios en la tierra. Ahí todavía no existía el pueblo. Por ejemplo, Dios nos habla a través de sueños. Sí, Dios puede hablarnos a través de sueños. Dios puede hablarnos a través de visiones, de teofanías, a través de símbolos. Pero lo más importante que tú y yo entendamos es que Dios nos habla a través de la palabra. En aquel entonces Dios hablaba así. Si usted lee la Biblia y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso que Moisés, Dios le hablaba de una manera tan clara? A Abraham, Dios le hablaba de una manera tan clara. A Noé, Dios le hablaba de una manera tan clara. Oye, y era impresionante. Dios le dice, le dijo a Noé, hazte un arca de estas dimensiones, de este tipo de madera. Óyeme, ¡qué precisión! Y usted puede decir, ay, yo quiero que Dios me hable así también. ¿Cierto? Yo creo que Dios me hable así. Yo necesito que Dios me hable a mí así. Voy a tomar este empleo o voy a tomar este empleo. Voy a casarme con esta o me voy a casar con aquella. Me congrego en esta iglesia o me voy a congregar en aquella iglesia. Me pongo esta ropa, me pongo aquella. Y usted quisiera también la precisión, como cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte y sacrifícame a tu hijo, tu único. Qué precisión, ¿eh? Y usted lee eso en la Biblia y usted puede decir, ven acá, y de esa manera como Dios en el Antiguo Testamento hablaba, y hoy día yo veo que Dios no me habla, y yo veo que Dios a mí no me dice nada. Y entienda una cosa, no es que yo me invente la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Entiende una cosa, la voz de Dios será tan clara para ti como sea para ti claro oír la voz del Espíritu. ¿Y cómo haces para tener clara la voz de Dios para tu vida? Tienes que tener intimidad con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer Dios su palabra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Quiero que tenga una cosa, Dios no tiene preferidos. Es absurdo que la gente diga el preferido de Dios. Dios no tiene preferidos. Usted no es ningún preferido. Yo no soy ningún preferido de Dios. Porque eso sería absolutamente contrario a la Escritura cuando dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Pero sí hay unos que intiman más con Dios. Esos que intiman con Dios con mayor intensidad, a esos Dios les revelará su voluntad con asombrosa precisión. ¿Cuántos quieren que Dios les hable con asombrosa precisión? Quiero que entiendas algo. La palabra no se puede entender, la palabra no se puede forzar, la palabra de Dios no se puede, obligar. La palabra de Dios, lo único que tú tienes que hacer es hacer tu oído sensible a la voz de Dios. Mira, en la carta primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la Escritura de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir. ¿Cómo?
espiritualmente. Y acuérdense que la Biblia habla de 3 tipos de personas. Natural, ahí encontramos el hombre natural. Más adelante encontramos en ese pasaje mismo de la Escritura de Corintios el hombre carnal y el hombre espiritual. El natural no percibe las cosas del Espíritu. Para ellos son locura. No pretendas, y lo repito como lo he dicho 1000 veces aquí, no pretendas entender al mundo. No pretendas que el mundo te entienda. No te pongas a discutir con el mundo. A veces en la oficina hay muchos creyentes en su oficina, en su casa, con el hermano impío, con el jefe inconverso. Se meten tremendas peloteras. Iba a usar el lenguaje del hermano Carlos Bisbal. Tremendas peloteras. ¿Qué propósito tienen? ¿Qué fruto produce? Ninguno. No se puede. Es como mirar en 2 frecuencias. No se puede. No se puede. Porque las cosas del Espíritu hay que discernirlas ¿cómo? Espiritualmente. Ahora tú puedes ser creyente, pero si tú quieres conocer la voluntad de Dios y que ella sea real para tu vida, entonces vas a tener que dejar la carnalidad para sembrar más en tu vida espiritual. Porque en la medida en que tú siembres más en tu vida espiritual, ¿sabes qué va a producir esto en tu corazón? Que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de una manera más clara. Quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes consideran que es fácil oír la voz de Dios? ¿Dios le habla claramente a usted, hermana? ¿Quién más? ¿A quién más? Dios les habla. Gloria a Dios. Dios quiere hacerlo contigo también. No te pongas a mirar a que, ay, mira, ay, sí, Dios. Porque hay gente que mira al otro como con envidia. Por favor, no envidies al mejor amigo de alguien. Busca tú tu mejor amigo. Búscate tú tu mejor amigo. El problema es que la Biblia dice que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Y la pregunta es, ¿cómo te muestras tú amigo de Dios? Tienes que buscar a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer Dios su pacto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 14 al 16. Primero los Corintios 2, 14 al 16, ya leímos el 14. Vea lo que dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí, por favor, tenga mucho cuidado con esa expresión, porque en ningún caso Dios te va a dar a ti licencia para juzgar a nadie. Amén. En ningún caso, a no ser que sea juez de la República. Ahí sí. Pero como creyente no tienes la facultad de juzgar a nadie. Cuando aquí dice que el espiritual juzga, está diciendo la Biblia que el espiritual sopesa todas las cosas. El espiritual analiza todas las cosas. El espiritual permite su espiritualidad llegar a ese nivel de entender ese propósito de Dios. Versículo 16 dice así también: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos ¿la qué? La mente de Cristo. Oiga bien, tener la mente de Cristo es tener la palabra de Dios guardada en el corazón. Así no sepas dónde dice la Biblia eso. Usted no tiene obligación de aprenderse la cita bíblica. Si lo haces, fabuloso. Fabuloso. Si puedes citar la escritura de memoria, fantástico, maravilloso. La Biblia lo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fabuloso, pero usted no tiene obligación de eso.
Lo que usted sí tiene la obligación es de interiorizar la voluntad de Dios de la palabra, porque esa interiorización de la palabra a través de tu comunión con el Espíritu va a permitir que tú seas cada día más espiritual. Lo natural se quedó atrás cuando conociste a Cristo, pero lo carnal tiene que ir cada día disminuyendo. Que disminuya lo carnal, que disminuya lo carnal, para que de esa manera lo espiritual en tu vida sea más fuerte y puedas de esa forma alcanzar la dimensión y el propósito de Dios para tu vida. Yo quiero que nos pongamos de pie.